Bien, arrancamos entonces con tejidos. Ayer habíamos empezado con esta unidad, habíamos visto un poquito de la introducción, habíamos visto, por ejemplo, que los tejidos estaban formados por células, ¿sí? Existían más de 200 tipos distintos de células que formaban 4 tipos de tejidos: epitelial, conectivo conjuntivo, muscular y nervioso. Y dijimos que esos tejidos iban a tener una matriz extracelular y las células que iban a presentar distintos tipos de uniones celulares. Ayer vimos unión comunicante, unión estrecha y las uniones de anclaje. Hasta acá habíamos llegado ayer con la primer parte. Vamos a empezar con el primer tipo de tejido, que es el tejido epitelial. El tejido epitelial es un tejido que reviste el cuerpo, las cavidades y el interior y el exterior del órgano. Por eso se lo llama tejido de revestimiento. Ese tejido epitelial, como todo tipo de tejido que vamos a ir viendo, va a tener características propias. Entonces, ¿cuáles son las características de este tejido epitelial que vamos a ver? Bueno, la verdad es que una de las primeras características, como yo les decía ayer, un poquito que los tejidos se diferencian, por ejemplo, por la cantidad de matriz extracelular que tienen. Entonces, hay tejidos que tienen más matriz extracelular, hay tejidos que tienen menos matriz, hay tejidos que la matriz es líquida, hay tejidos que la matriz es sólida. Bueno, este es un tipo de tejido. Matriz extracelular es escasa. Es decir, que voy a encontrar poca matriz extracelular. Otra de las características que tiene este tejido es que tiene una regeneración bastante rápida. Eso quiere decir que las células que lo forman, a este tejido, hacen ciclos celulares cortos. ¿Y por qué esto? Porque las células que forman estos tipos de tejidos, o estos tejidos, están en un continuo desgaste. Por ejemplo, si nosotros miramos la epidermis, que es la parte externa de la piel, vemos que esa piel va sufriendo un continuo desgaste. Entonces yo necesito que la regeneración celular sea rápida para que vaya reemplazando a esas células que se van muriendo y se van perdiendo. Otra de las características de estos tejidos es que son avasculares. ¿Qué significa ser avascular? Significa que no tiene vasos sanguíneos. Entonces ustedes me van a decir, pero si no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo le lleva el oxígeno a esa célula o los nutrientes? Porque como todo tipo de célula, necesita oxígeno y necesita nutrientes, si no se muere. ¿Es verdad? Bueno, en realidad, ellos no tienen los vasos sanguíneos, sino que se nutren por medio del tejido conectivo que tiene a continuación. Y ahora vamos a ver a qué me refiero con eso. ¿Sí? Siempre debajo del tejido epitelial hay un tejido conectivo. El que está irrigado es el tejido conectivo. Entonces, ¿qué otra característica tiene este tejido? Por ejemplo, la cohesión celular. Las células están muy unidas entre sí por distintos tipos de uniones que ustedes han visto ayer. Unión estrecha, en la parte bucal, uniones intermedias debajo de la estrecha, desmosomas en las caras laterales, uniones nexus, gap o comunicantes. Es decir, vamos a encontrar distintos tipos de uniones en el mismo tejido. Ahora, yo les dije recién que debajo del tejido conectivo, o perdón, debajo del tejido epitelial está el tejido conectivo. Miren, esto es un esquema de lo que vendría a ser un tejido epitelial, y esto que tienen acá es el tejido conectivo. Entre el tejido epitelial y el tejido conectivo hay algo que se llama membrana basal. Ya vamos a ver bien esta imagen, pero para que se den una idea de lo que yo estaba diciendo recién. Es decir, este no tiene vasos sanguíneos, el que tiene vasos sanguíneos es el tejido conectivo, y los nutrientes llegan hasta el tejido conectivo, al igual que el oxígeno, y por difusión pasan al tejido epitelial. Por eso decimos que este tejido es avascular, es decir, el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. Pero, como yo les dije, entre el tejido epitelial y el tejido conectivo hay algo que se llama membrana basal. Esta membrana basal tiene dos componentes.
una lámina basal y una lámina reticular. Y es un poco lo que está acá. ¿Qué significa esto? Esta lámina basal lo que hace es unir, fijar el tejido epitelial al tejido conectivo. Tiene entre 50 y 80 nanómetros y fíjense, es acelular. ¿Qué quiere decir esto? No está formado por células, sino que está compuesto por colágeno, por glucoproteínas, por proteoglucanos. Puntualmente, por ejemplo, encuentro dentro de las glucoproteínas laminina y fibronectina. La laminina une las células del epitelio de la lámina basal y la fibronectina me da adhesión. Es decir, que, vuelvo a la imagen, el tejido epitelial se une al tejido conectivo mediante una membrana basal. Esa membrana basal está formada por una lámina basal, que es la que vimos recién, y una lámina reticular. ¿Sí? Esto es como un corte de, si yo hiciera un corte, no sé, por ejemplo, en la piel, vería esto. Con la diferencia que acá tengo epidermis, que es tejido epitelial, y dermis, que es tejido conectivo. De hecho, ustedes tienen una imagen. Ahora la vamos a mirar en el cuadernillo. Pero, como para que tengan una idea, que siempre debajo del tejido epitelial voy a encontrar tejido conectivo. Porque tengo una membrana que me está anclando el tejido epitelial al tejido conectivo. Ahora, una de las características, perdón, del tejido epitelial, que es puntualmente el que estamos viendo, es lo que se llama la polarización. ¿Qué significa la polarización? Significa que yo voy a poder encontrar polos o caras en las células del tejido epitelial. Voy a poder encontrar un polo luminal o apical, que es la cara externa, es la que da al exterior del cuerpo o a una cavidad. La cara lateral y la cara basal o polo basal. ¿Sí? Entonces, este polo basal es el que está unido a la lámina basal. Vendría a ser esto. Esta es la cara basal de la célula. Esta es la cara apical y estas son las caras laterales. Eso se llama polarización. ¿Y por qué insistimos en esto? Porque en cada una de estas caras yo puedo encontrar distintas estructuras. Por ejemplo, puedo encontrar en la cara apical o luminal, puedo encontrar microvellosidades, que son expansiones citoplasmáticas, que lo que hacen es permitirme absorber, es decir, me aumentan la superficie de absorción, entonces las voy a encontrar, por ejemplo, en el intestino. Esterocilias, que también son microvellosidades, pero más largas e inmóviles, y también están relacionados con procesos absortivos y con transporte de líquidos. Entonces lo voy a tener, por ejemplo, en el epidídimo, en abajo está, en los plexos chordoideos, y también puedo llegar a tener cilios y flagelos, que obviamente están encargados de la motilidad. Todas estas estructuras, estas especializaciones, las voy a poder encontrar en la cara luminal o apical del tejido epitelial. Es decir, acá, acá, en esta cara. En las caras laterales yo encuentro las uniones celulares, es decir, en la superficie lateral es donde están las uniones estrechas, las uniones de anclaje. Y en la cara basal, o polo basal, van a existir dos cosas. Van a existir dos cosas. En ese polo basal pueden haber hemidesmosomas, y ustedes también lo vieron ayer, y nosotros les contamos que el hemidesmosoma, yo lo voy a encontrar en esta cara, ¿sí? Lo que hacía era anclarme la célula a la matriz extracelular. Puntualmente el desmosoma también me une, perdón, el hemidesmosoma me une la célula a la lámina basal, es decir, acá, acá. Entonces me une las células epiteliales, que son estas, a la lámina basal, que es esta que tengo acá. También puedo encontrar en esta misma cara invaginaciones, que son pliegues de la membrana, pero, como les digo,
Ustedes me van a preguntar, ah, bueno, pero entonces todas las células tienen microvellosidades, no. Ah, entonces todas tienen heterocilias, no. Es decir, pueden existir especializaciones. Sí voy a encontrar en las caras laterales, por ejemplo, algún tipo de unión celular. No siempre todas, pero algún tipo de unión celular va a haber. O va a haber un estrecho comunicante de anclaje, pero va a haber algún tipo de unión celular. Lo mismo que acá van a ver en desmosomas uniendo esto a la lámina basal. Pero las especializaciones de la cara apical pueden estar como no. Puede tener cilios, puede tener esterocilias, puede tener microvellosidades, pero no es que todas las células epiteliales lo tienen. Ya vamos a ir viendo enseguida, cuando veamos los distintos tipos de tejido epitelial, bueno, vamos a ver a dónde pueden haber. ¿Tengo que saber dónde hay? Sí. Tengo que saber a dónde puedo encontrar un tejido epitelial con microvellosidades, uno con esterocilia, uno con cilios, que se llama ciliado. Entonces, si volvemos un poquito a esta imagen, que es la imagen que yo les conté en un principio, fíjense que tengo mi epitelio, o mis células del epitelio, mi membrana basal y el tejido conectivo que está acá abajo. Esa membrana basal tiene lámina basal, lámina reticular. La lámina basal es secretada por las mismas células epiteliales. Es decir, estas células secretan esta lámina basal y está formado por laminina y por colágeno. Y esto que tienen acá, que es la lámina reticular, es secretada por el tejido conectivo. Y está formado principalmente, esta lámina reticular, por fibroblastos. Entonces, fíjense que acá en el tejido conectivo, que es el próximo tejido que vamos a ver, voy a encontrar vasos sanguíneos y también voy a encontrar nervios. Es decir, el tejido conectivo es irrigado e inervado. Ahora, ¿qué me podrían decir respecto a, fíjense, esto que tienen amarillo acá es un nervio o terminaciones nerviosas? ¿Qué me podrían, ya dijimos que no tiene vasos sanguíneos, pero si yo les preguntara respecto al epitelio, ¿qué pasa con el tema de los nervios? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué me dirían? A ver, fíjense que los nervios no llegan hasta las capas más superficiales del epitelio. Por eso, a veces, no sé si alguna vez han hecho la prueba, pero por ahí de chicos. Dani, no se te escucha nada. ¿Se escucha mejor? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí, Dani. Ah, Ahí perfecto. sí. Bien. Entonces, lo que les estaba diciendo era lo siguiente, que si nosotros nos fijamos respecto a las terminaciones nerviosas se encuentran en el tejido conectivo, pero en el tejido epitelial Dani, se te volvió a cortar el audio.
¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Perfecto. Entonces, lo que les decía es que en la parte de tejido epitelial más superficial no está inervada, es decir, no tiene nervios. Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Sí, Dani, se entiende. Bien. Entonces, vayan diciéndome si se corta el audio, porque es un problema del mic, no es un problema de mi audio. Por eso paré, para fijarme. Es un problema del mic. No sé si se está trabando o qué, pero no es un problema del micrófono. Ese era mi miedo, pero no. Es un problema del mic. Entonces, ¿qué funciones tenemos en el tejido epitelial? Bueno, vamos a ver. Yo ayer, a los que estuvieron conmigo, les decía que un mismo tejido puede cumplir distintas funciones. Entonces, por ejemplo, los tejidos epiteliales pueden cumplir función de protección, porque, por ejemplo, nuestra epidermis es tejido epitelial, entonces nos protege del daño mecánico, del ingreso de microorganismos, de la deshidratación. También el epitelio glandular, es decir, las glándulas, están formadas por epitelio, o sea que también cumplen función de secreción de sustancias, también absorción de nutrientes o de sustancias, debido a que las esterocinas y las metilosidades cumplen función, recepción sensorial, tengo terminaciones sensitivas del tacto, del olfato, del gusto. En el epitelio renal va a cumplir funciones, o mejor dicho, el epitelio renal va a cumplir funciones de expresión, y el epitelio respiratorio o en las trompas de falopio voy a tener funciones de transporte de sustancias. Generalmente son epitelios epicilios que me permiten el transporte de la sustancia. Entonces, el tejido epitelial puede cumplir todas estas funciones. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Dani, entonces los epitelios también serían como una parte del sistema inmune. No, porque los epitelios cumplen distintas funciones, pero el sistema inmune está formado principalmente por, a ver, células, por linfocitos. Hay muchas estructuras que forman parte del sistema inmune, porque tenemos órganos primarios, órganos secundarios, pero el sistema inmune, y por ejemplo, vos te referís, no sé, a los glóbulos blancos, pertenecen a la parte del tejido sanguíneo, entonces pertenecen a la parte del conectivo, no al epitelial. Ya nos vamos a ver o enseguida o mañana. ¿Sí? Los tejidos epiteliales principalmente se encuentran en, como estructura de revestimiento, por más que hacen otras funciones, pero sí, por ejemplo, el sistema endocrino. El sistema endocrino sí, porque las glándulas están formadas por epitelio glandular. Entonces las glándulas sí son epitelios. Un tipo puntual específico que ahora lo vamos a ver de epitelio, pero son epitelios de glándulas. O sea que el sistema endocrino sí sería, o las glándulas sí estarían formadas por tejido epitelial. ¿Se entiende, Belu? Sí, Dani, gracias. De nada. Bien. Entonces, ¿cómo clasificamos al tejido epitelial? Bueno, hay muchas maneras de clasificar. Podemos clasificar según su función en pavimentoso de revestimiento y glandular, según las formas de las células que lo forman, valga la redundancia, puede ser cuboide o cúbico, cilíndrico o plano o escamoso, y según el número de capas que tenga ese tejido, puede ser simple o estratificado. Entonces, tengo muchas maneras de clasificar a los tejidos epiteliales. Nosotros primero vamos a ver los tejidos de revestimiento y los vamos a clasificar por la forma de la célula y por el número de capas.
Y después vamos a ver el epitelio glandular. Empezamos con los epitelios de revestimiento. Este cuadrito, que ustedes me van a decir, ¿me lo tengo que saber? Sí. Lamentablemente sí. Fíjense que acá lo primero que aparece es el epitelio simple, que epitelio simple significa que está formado por una sola capa de células, pero esas células pueden tener distintas formas. Pueden ser planas o escamosas, cúbicas o cilíndricas, que es lo que tienen acá. Eso es una capa de células planas o escamosas. Esto es una sola capa de células cúbicas y esto es una sola capa de células cilíndricas. Entonces esto es plano cilíndrico, simple cilíndrico, simple cúbico, simple plano o escamoso. Entonces, ¿por qué se llama simple? Porque está formado por una sola capa de células. ¿Y qué cambia? La forma de la célula. ¿Sí? Entonces, ¿dónde encuentro el escamoso plano simple? Bueno, lo voy a encontrar en los vasos sanguíneos. Y ahí va a recibir el nombre de endotelio. Revistiendo cavidades. Y ahí va a recibir el nombre de mesotelio. Y también lo voy a encontrar en los alveolos, que están dentro de los pulmones, y en los conductos alveolares. Es decir, esto es parte del sistema respiratorio. Entonces, ¿qué función cumple este tipo de tejido? Intercambio de sustancias, barrera en el sistema nervioso central, pero acá lo que nos interesa que ustedes entiendan es que fíjense que se encuentra en lugares donde hay intercambio, por ejemplo, en los alveolos, que se produce el intercambio gaseoso, y en las paredes de los vasos sanguíneos, que se denomina endotelio, que también es donde hay una cierta difusión o intercambio de sustancias. Entonces, los capilares, por ejemplo, que son los más finitos que tenemos, van a tener solamente este tipo de tejido, una sola capa de escamoso o plano simple. El simple, pero cúbico o cuboide, es una sola capa de células cúbicas. ¿Y dónde las voy a encontrar? En la superficie del ovario y en los túbulos renales. Es decir, túbulos renales hace referencia a, vamos a ver ahora, ustedes cuando vean excretor, van a empezar a ver un poquito de los distintos túbulos de la célula del riñón que se llama nefrona. El cilíndrico simple, una sola capa de células cilíndricas, lo voy a encontrar en el intestino delgado y el colon, en las glándulas gástricas y en todo el tubo digestivo. Por eso llamamos revestimiento gástrico. Entonces, estos tejidos son simples, una sola capa de células y la célula lo que va haciendo es cambiar la forma. Por eso se llama plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple. Pero tiene una sola capa de células. ¿Qué significa pseudoestratificado? Otro tipo de tejido epitelial. A simple vista, aparenta ser estratificado, pero no es estratificado. Está formado por una sola capa de células. Lo que pasa es que las células tienen distintas alturas y entonces a la vista aparenta ser un estratificado, pero no lo es. Eso significa pseudoestratificado. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En la tráquea, que es una estructura parte del sistema respiratorio, y en los bronquios, también parte del sistema respiratorio. Y por último, tenemos los que son estratificados, es decir, más de una capa de células, fíjense. ¿Lo ven? Entonces tengo el escamoso o plano estratificado, miren, todas las capas de células. ¿A dónde lo voy a encontrar? En la epidermis, en la capa más externa de la piel vendría a ser, en la cavidad oral y en el esófago, y en la vagina.
¿A dónde voy a encontrar el estratificado cúbico? En el conducto excretor de las glándulas salivales. ¿A dónde voy a encontrar el cilíndrico estratificado? En la unión del recto con el ano, que son estructuras del sistema digestivo. Entonces, fíjense que esta clasificación, acá vamos a ver un poquito cómo se vería este tejido. Esta clasificación está dada dentro del epitelio de revestimiento por la cantidad de capas y por la forma de la célula. Entonces puede ser simple cilíndrico, simple cúbico, simple plano, estratificado cilíndrico, estratificado cúbico, estratificado plano. Pero todo dentro del epitelio de revestimiento. Todavía no hemos visto el epitelio glandular. ¿Se entiende hasta acá? Yo sé que son muchos nombres, pero ¿se entiende hasta acá? Sí, Dani, se entiende. Bien. Entonces, vamos a ir viendo algunos detalles de esto. Empezamos con el plano simple. Una sola capa de células planas o escamosas. Miren, acá se los están mostrando. Puede recubrir vasos sanguíneos y linfáticos, se llama endotelio. En el pulmón, los alvéolos y conductos alveolares. Y en el riñón, puntualmente, en lo que vendría a ser, a ver, yo les cuento. En el riñón, nosotros tenemos la célula del riñón que se llama nefrona. ¿Sí? La nefrona es la célula del riñón. Es donde puntualmente se produce la orina. Entonces, en esa célula del riñón encuentro una parte que se llama cápsula de Bowman y una parte que se llama asa de Henle o de Henle. Bueno, esas estructuras van a estar formadas por epitelio plano simple. Entonces, es el epitelio más simple que hay. Es una sola capa de células planas. Después tenemos cúbico simple, fíjense acá está, rodeando, miren, ahí se los mostramos, lo puedo encontrar en la superficie del ovario, en algunos conductos de las glándulas exócrinas y en la nefrona también, pero en los túbulos renales, como el tubo contorneado distal y el tubo contorneado proximal, que son estructuras de la nefrona también. Lo que pasa es que ustedes todavía no ven la nefrona, lo van a ver en sistema excretor. Después tenemos el cilíndrico simple. Miren, acá se ve muy bien en una imagen el tejido. ¿Y dónde lo voy a encontrar? Y acá me prestan atención. Lo voy a encontrar de las cardias al ano. Las cardias es, ¿cómo les podría explicar? Dentro del estómago nosotros tenemos una entrada y una salida, ¿sí? Las cardias es un esfínter que nos comunica la entrada del estómago y sería desde ahí hasta el ano encuentro este epitelio cilíndrico simple. En la vesícula, en los conductos mayores de glándulas, en el útero, en el oviducto, en los pequeños bronquiolos, en los senos paranasales que están acá, en los conductos deferentes. Pero, fíjense, todos estos tienen una característica, que son cilíndricos simples, ciliados. ¿Qué significará eso? ¿Que tiene cilios? Exactamente. Entonces, son cilíndricos simples, pero tienen cilios. Por eso se les llama ciliado. Pseudoestratificado, acá está lo que yo les decía. A simple vista aparenta ser estratificado, pero en realidad tiene una sola capa de células. Entonces, es simple. Pero como a la vista aparece de más capas, se le llama pseudoestratificado. ¿Y a dónde lo voy a tener? En el saco lagrimal, en el epidídimo, en el conducto auditivo y en la cavidad timpánica, en el oído, en la tráquea y en los bronquios, parte del sistema respiratorio. Fíjense, en la tráquea y en los bronquios, en el oído y en el saco lagrimal también tiene cilios. Y el epidídimo es una estructura que se encuentra en el hombre, puntualmente
forma parte, para que tengan una idea, está por encima de los testículos del hombre. Y en este caso tiene esterocilias, no tiene cilias, tiene esterocilias. ¿Sí? Y después tenemos los estratificados. Y acá me voy a detener. Miren todas las capas de células que tiene. Puntualmente plano estratificado en el primero. Capas de células planas, lo tengo. En la epidermis, que es la capa más externa de la piel, pero con una particularidad. En la epidermis, además de ser plano estratificado, es queratinizado. ¿Qué quiere decir? Que tiene queratina. Esa queratina le sirve de aislante. Entonces, la epidermis es epitelio estratificado plano, queratinizado. El resto de los lugares donde está, en la cavidad oral, en el esófago, en la lengua, en la faringe, en las cuerdas vocales y en la vagina, es estratificado plano, pero no tiene queratina. Entonces se le llama no queratinizado. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Dani. Bien, perfecto. Después tenemos el cúbico estratificado, miren, en los conductos excretores de la glándula salival. Ahí lo ven mejor. Y por último, el cilíndrico estratificado, miren, en la unión del recto con el ano. Todo esto son los tipos de tejido de revestimiento clasificados según, ahora les explico el último, según el tipo de célula y la cantidad de capas que tiene. Si tiene una o si tiene varias. ¿Tengo que saber a dónde está ubicado? Sí. ¿Tengo que saber si es ciliado o no? Sí. ¿Tengo que saber qué función cumple? Sí. Porque esto la Facu lo pregunta un montón. Un montón lo pregunta. De hecho, cuando ustedes vuelven a ver, no sé, respiratorio, les vuelve a decir en cada estructura del sistema respiratorio qué tipo de tejido tiene. Porque lo pregunta un montón esta facultad. Hay un tipo de tejido que se llama epitelio de transición o urotelio, que lo voy a encontrar en estructuras del sistema excretor. Por ejemplo, lo voy a encontrar en la vejiga, en los uréteres, en la uretra, que son todos conductos, les cuento. Cuando el riñón produce la orina sale por los cálices renales, pasa por los uréteres, se almacena en la vejiga y sale por la uretra. Son todas estructuras del aparato excretor, es decir, por donde pasa la orina. Estas estructuras tienen un epitelio que se llama epitelio de transición o urotelio. ¿Por qué se le llama así? Porque las células parecen cambiar de forma, pero en realidad no es que cambian de forma, sino que según si el epitelio está estirado o no, las células se ven o más escamosas o más cilíndricas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, imagínense la vejiga. Para que se den una idea, la vejiga es como un tejido, como una bolsita que está almacenando orina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se llena de orina, se distiende. Cuando no está tan llena de orina, se distiende menos. ¿Sí? Hablando de las paredes de la vejiga. Estoy haciendo así y no es tan grande, chicos. Generalmente la vejiga tiene el tamaño de un puño. Pero para que se den una idea, la pared de la vejiga, cuando se llena de orina, se distiende la pared. Cuando no hay tanta orina, se distiende menos. Bueno, entonces, en esas paredes de la vejiga, yo voy a encontrar, por ejemplo, este epitelio de transición. ¿Y qué va a pasar? Y, por ejemplo, la capa basal aparece o aparenta ser cuboide. Pero cuando la vejiga se llena de orina y las paredes se estiran, se distienden, parece ser escamosa, es decir, la célula aparenta o adopta las células que lo forman una forma escamosa, la célula se aplana, se comprime y pasa a ser como un tejido escamoso. Entonces por eso se le llama epitelio de transición, porque la realidad es que es un tipo de epitelio estratificado, porque tiene varias capas, pero pueden contraerse esas células y expandirse según si están distendidas o no. Entonces es lo que les dije yo,
si la vejiga, por ejemplo, las paredes de la vejiga tienen orina o no, se distienden más o se distienden menos. Entonces las células aparentan ser más cuboides o cúbicas, y cuando están más distendidas, aparentan ser más planas o escamosas. Entonces lo encuentro puntualmente en estas estructuras que les mencionan acá. ¿Se entiende? Sí, Sí, Dani. Vamos entonces, así nos terminamos con el epitelio, con el tejido epitelial. Epitelio glandular. Glándulas. Ya lo van a ver en endocrino, que nosotros tenemos distintos tipos de glándulas. De hecho, hay una unidad que, como les dije, sistema endocrino, dedicada pura y exclusivamente a eso. Pero están formadas por tejido epitelial. Un tejido epitelial específico, voy a volver para atrás para mostrarles, nosotros que estuvimos viendo recién de revestimiento, que lo clasificamos por la forma de las células y por el número de capas. Bueno, ahora vamos a irnos a al glandular, al que justamente va a estar formando las glándulas. Entonces, el epitelio glandular lo vamos a poder clasificar de distintas maneras. En realidad las glándulas es a las que se las clasifica en endocrina y exócrina, según a dónde vierten su secreción, según cómo se secreta en merócrina, apócrina y holócrina, y según el número de células que la forman a la glándula, unicelular o pluricelular. Ahora las vamos a ir viendo. Empezamos con la clasificación por cómo secretan. Las glándulas pueden ser endócrinas si sus productos los liberan al torrente sanguíneo. Por ejemplo, las tiroides son glándulas que las hormonas que producen las liberan al torrente sanguíneo. ¿Se les ocurre alguna otra glándula más que conozcan? ¿No? La hipófisis, Dani, ¿no es una glándula? Bien, perfecto, la hipófisis. También lo libera el torrente sanguíneo. Perfecto, endocrina, muy bien. ¿Qué significa que sea una glándula exócrina? Que sus productos los va a liberar o a la superficie del cuerpo o a una cavidad del organismo. Por ejemplo, la glándula mamaria. Por ejemplo, la glándula sudorípara. Son glándulas que los productos no los liberan a la sangre, los liberan a la superficie del cuerpo o a una cavidad. La glándula mamaria libera la leche, que es su producto, a la superficie del cuerpo, al igual que el sudor. Las glándulas sudoríparas producen el sudor y lo liberan a la superficie del cuerpo. Entonces son glándulas de tipo exocrino. Por otro lado, fíjense acá, nos están mostrando la glándula exócrina y la glándula endócrina. ¿Sí? Fíjense que lo que nos están mostrando básicamente es cómo se va formando, o mejor dicho, dónde se vierte la secreción que produce. ¿Sí? ¿Cómo se secretan? Y acá vamos a clasificarla en tres: merócrina, apócrina y holócrina. Acá tienen los tres tipos. ¿Por qué? Imagínense que ese es el epitelio de la glándula, esto que tienen acá, y van a producir una sustancia esas glándulas. Bueno, cuando es merócrina y se secreta la sustancia, directamente las células se conservan en forma intacta y la secreción, que vendrían a ser esos puntitos amarillos que tienen ustedes acá, atraviesa la membrana apical. Entonces directamente atraviesa la sustancia la membrana y se libera. Por ejemplo, en el páncreas, en las glándulas salivales, pero fíjense que las células que secretan esa sustancia quedan intactas. Y ya les voy a explicar el por qué les digo esto del quedan intactas. Porque en una glándula apócrina se secreta la sustancia que voy a secretar, que es esos puntitos amarillos que ustedes ven acá, pero en la secreción también va el citoplasma. Entonces fíjense que acá puedo ver que además de secretarse
la sustancia que quiero secretar, que son esos puntitos amarillos, también se secreta el citoplasma apical, por ejemplo en la glándula mamaria. Y en las holócrinas directamente se destruye la célula que secretó y se libera esa destrucción, esa célula destruida junto con lo que estoy secretando. Por ejemplo, en las glándulas sebáceas, que son las que producen el sebo, que por ejemplo lo encuentro en la piel, en la cabeza, o sea, en la parte del cuero cabelludo. Entonces, en este caso, la célula que secreta la sustancia se muere, es decir, se destruye. Y esa célula destruida, que son estas que tienen acá en rojo, se liberan junto con la secreción que están liberando. Entonces, en este caso, clasificamos la glándula según el tipo de secreción o cómo secreten, mejor dicho. Entonces, esta clasificación era a dónde liberan su secreción y esta era cómo liberan su secreción. Acá tienen, fíjense, una merocrina, una apócrina y acá tienen una holócrina. Obviamente, estas células después se vuelven a generar, se vuelven a regenerar, ¿sí? No es que yo pierdo esas glándulas sebáceas y ya está. No, obviamente después esto se regenera. ¿Sí? Entonces son 3 tipos, igual no se hagan problema por las secreciones glandulares porque tenemos una unidad específica para endocrino. Acá lo que les estamos mostrando es simplemente cómo se clasifica, nada más. Y el último tipo de forma de clasificarla es según el número de células que lo formen. Según el número de células que lo formen, puede ser uni o multi. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, una glándula unicelular está formada por una sola célula y básicamente son células secretoras que están dispersas. Entonces yo encuentro las células como dispersas en una estructura. Entonces, están alternadas con tejido que no es glandular. Entonces, por ejemplo, acá tengo una glándula uni, que en realidad es una célula secretora, tejido que no es glandular, otra glándula o célula unicelular, otra glándula, otra célula, otra glándula, y así. Entonces, como les dije, la célula secretora está dispersa en tejido o alternado con tejido que no es glandular. Por ejemplo, las células caliciformes. Las células caliciformes generalmente producen moco. Y las glándulas multicelulares directamente tengo grupos de células secretoras en una misma estructura. Entonces, por ejemplo, la glándula salival, la glándula mamaria, las glándulas tiroides, son grupos de células secretoras que están en una misma estructura. No es que hay una célula separada por tejido que no es glandular. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Dani, se entiende. ¿Duda de lo que hemos visto? ¿Algo de no se ha entendido? ¿Algo que me quieran preguntar? De la clasificación de los tejidos o de las glándulas. ¿Algo no se entendió? Este cuadrito que les hemos puesto acá, este cuadrito es el que sale en el cuadernillo de medicina, de la facu de medicina. Lo que pasa es que acá no te salen las excepciones. Por ejemplo, acá no te dice si hay alguna que tenga cilios o esterocilios o no te lo aclara. Entonces lo pueden usar a este cuadrito y lo pueden agregar, qué sé yo, aclarar si tiene o no. Por ejemplo, acá no te dice si que la epidermis está queratinizada y el resto de las estructuras no. Entonces, a este cuadrito lo que le falta son como esas aclaraciones, que se las hacen después, pero que son importantes. Entonces, bueno, pueden completarlo si quieren al cuadrito. Esto yo acá podrían agregar epidermis queratinizada y que lo otro no está queratinizado. Es un ejemplo. Pero siempre es importante saber a dónde se encuentra y qué función cumple. Porque la facu se los pregunta tal cual. Claro, exacto, Marco. Sí, sí, sí. Porque lo excretan hacia una cavidad o hacia la superficie del cuerpo.
El Marcos me pregunta la glándula salival, qué tipo, si es exócrina o endócrina. Es exócrina porque secreta su producto, que es la saliva, a una cavidad, que es la boca. ¿Sí? Ya vamos a ver igual, cuando vean endocrino, van a ver más en profundidad todo lo que es la parte de glándula. ¿Sí? De nada, Marcos. ¿Ha quedado alguna duda más? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? No, Dani. Bien. Bueno, entonces, hasta acá llega el primer tejido, que es el tejido epitelial, que es como el que más clasificación tiene. Ya después el conectivo, hay distintos tipos de tejido conectivo, pero son todos distintos, ¿sí? Mañana lo que vamos a hacer es, vamos a ver conectivo y probablemente alcancemos a ver un poquito de muscular, o tengamos que dejar muscular para el jueves, pero yo creo que no, porque conectivo es más fácil, porque son todos tejidos distintos, no hay tanta clasificación de clasificación de clasificación como acá. Les voy a pedir porfa que lean la unidad, porque esta semana vamos a terminar con esta unidad. Entonces, bueno, se los aclaro para que vayan leyendo, para que se vayan adelantando, así después es más fácil. Tanto muscular como nervioso es cortito. Epitelial y conectivo son los dos tejidos más largos. Ya después los últimos dos son más cortitos. Pero traten de leer la unidad para que después sea más fácil de comprender. ¿Se entendió? Sí, Dani, se entendió. Estamos hasta acá con la teoría por el día de hoy.